Los hermanos Wright, Wilbur, 1867 a 1912, Orville, 1871 a 1948. «¿Cómo quisiera poder volar como las aves?», solían exclamar las personas a quienes no les quedaba más remedio que conformarse con admirarlas, con un dejo de envidia quizá. Sin embargo, Will y Orv pasaban horas y horas observando los diferentes sistemas de vuelo que cada una de ellas aplicaba, dependiendo de la conformación de sus alas. Sabían que algo se podría inventar para que el hombre pudiera libremente incursionar en el cielo, y lo más difícil, mantenerse arriba. Evidentemente, muchos estudiosos intentaron inventar aparatos para que el hombre pudiera volar, pero las más de las veces con resultados negativos, fatales y hasta cómicos. Es verdad que algunos de ellos fueron exitosos, especialmente aquellos que probaron en globos dirigibles, pero no había manera de transportarse en el aire en un aparato volador autopropulsado, hasta que aparecieron los hermanos Wright. Wilbur y Orville nacieron en Melville, pequeña ciudad de Estados Unidos, lugar en donde la vida transcurría plácidamente, casi con aburrimiento, y allí su padre oficiaba como obispo evangélico. Ninguno de los dos hermanos asistió a la universidad. Wilbur pensaba convertirse en clérigo, como su padre, pero un accidente que sufrió mientras jugaba algo parecido al hockey sobre hielo le tiró varios dientes y provocó que le diera pena mostrar su dentadura al hablar, por lo que se inclinó por otro camino. Los dos muchachos siempre demostraron gran habilidad e inteligencia. A los 17 años, Orville construyó una impresora aprovechando una pila de chatarra, que incluía el techo de un carruaje, una lápida y otra pila de leña. Fundó un pequeño seminario llamado The West Side News y convenció a su hermano para que fungiese como director. Otro de los negocios de los hermanos fue la venta y reparación de bicicletas, la fabricación y venta de papalotes y la impresión de volantes y anuncios. La inquietud que se despertó en ellos acerca de las máquinas voladoras empezó a muy temprana edad, cuando recibieron un regalo uno de los juguetes voladores, creados por el francés Penrose. Aparatos maravillosos que se mantenían en el aire unos 10 segundos, pero que fueron los primeros que conservaron el equilibrio. Sin embargo, fue hasta varios años después cuando Will recabó toda la información disponible acerca de los inventos voladores. Así se enteró del alemán Otto Lilienthal, conocido como el hombre volador, quien daba extraordinarios y prolongados saltos valiéndose de alas artificiales. Por desgracia, durante una de sus pruebas, su nave cayó a tierra y murió. Ni Wilbur ni Orville se casaron nunca. Siempre estuvieron muy unidos, dedicados al trabajo y a la investigación. Vivían juntos, trabajaban juntos y de hecho pensaban juntos. No obstante, aunque parecidos físicamente, Orv era un hombre activo y Will se inclinaba más por la diversión, pero a la vez era taciturno y no le gustaba hablar en público. De él se decía: es un hombre que vive en gran medida en un mundo propio, no por algún sentimiento de autosuficiencia o superioridad, sino porque naturalmente vive muy por encima del plano común. De su observación de las palomas, Will dedujo la existencia de un centro de presión, donde se concentraba la fuerza que impulsaba al ave hacia arriba. Asimismo, calculó la velocidad de oscilación de las alas del ave. Intuía que él podría volar, pero el gran problema era el aspecto económico, pues mientras otros inventores tenían subsidios, ellos se verían obligados a dedicar la mayor parte del día a su trabajo. Además, como existía entre el público una incredulidad general respecto a la posibilidad de que alguna vez se lograra el vuelo humano, las facilidades para los que se interesaban en esta materia eran casi nulas. Hasta Will un día comentó: no hago ningún secreto de mis planes. Creo que el inventor de la primera máquina voladora no obtendrá ganancia económica alguna, solo el honor del descubrimiento. Will prosiguió experimentando, tomando en cuenta la fuerza ascensional, la potencia que necesitaría el motor, el equilibrio y manejo de la máquina en vuelo. En esta etapa, Orville no fue de gran ayuda, ya que le dio por trabajar en el desarrollo de una nueva mandolina, pero poco después optó por seguir a su hermano. Ahora necesitaban un lugar adecuado, tan desolado como pueda existir en la civilización, pero con los mejores vientos para nuestras pruebas. Se decidieron por Kitty Hawk, en California del Norte. Su primer experimento fue con un gran cometa de 2 alas parecidas a los de los pájaros,
Orff en una punta y Tate, un pescador lugareño en cuya casa se hospedaban, en la otra. Con este artefacto subieron 2.5 metros. Los experimentos de los Wright prosiguieron en las colinas Devil Hill, donde cuando soplaba el viento del Atlántico, el aire era claro y fresco, pero casi con la misma frecuencia soplaban los vientos del noreste. Las alas de su nuevo planeador se extendían 6.6 metros de punta a punta, casi el doble de la del año anterior. Will subía al sitio del operador y los demás hacían un soporte en cada extremo, pero fue hasta el séptimo intento cuando logró elevarse. Y al mismo tiempo, Will y Orff se dieron cuenta que estaba a punto de sucederles lo mismo que a Lilienthal cuando se mató. Pero a base de sacudir el timón, Will logró aterrizar con suavidad, sano y salvo. Todos creían que se aproximaba un gran avance. Sin embargo, no fue así, por lo que levantaron el campamento y muy desalentados se regresaron a casa para atender su negocio. Los hermanos Wright estaban seguros de que algún día el hombre volaría, pero que ellos dos no vivirían para verlo. Cuando recibieron una invitación para dar una plática en la reunión de la Western Society of Engineers, muy a su pesar, Will la aceptó. Se preparó muy bien y cristalizó los argumentos de la primera generación de planeadores. Habló sobre sus propios problemas y avances, explicando todo lo que él y su hermano habían logrado, así como lo que esperaban del futuro. Fue tal su éxito que se les ofreció apoyo económico, pero ellos preferían ser independientes. Con creciente entusiasmo y pensando en las máquinas voladoras, se valieron de cualquier cosa que estuviera a su alcance, desde una caja de madera que había contenido almidón hasta los principios de equilibrio de sus bicicletas. Instalaron en su taller 2 timbres, el primero para anunciar cuando se abría la puerta de la calle. El segundo sonaba cuando un cliente necesitaba algo más que aire para su bicicleta. Así pudieron proseguir con su experimentación, con un mínimo de distracciones. Durante la primavera de 1902, cuando Will dividía su atención para ayudar a su padre con los problemas de la iglesia y para el desarrollo de otro planeador, su amigo Shannon, un hombre que siempre había deseado convertirse en el padre del vuelo, ayudó en los tediosos cálculos necesarios para completar las tablas de ascenso y descenso. Observando la eficiencia aerodinámica de las gaviotas y los buitres, lograron un vuelo respetable de 48 metros. Después fueron 90 y luego 187 metros, en casi medio minuto. Efectuaron miles de pruebas, pero no las registraron, pues trabajaban para sí mismos y por diversión. Posteriormente, construyeron una máquina mucho más grande, casi el doble de pesada que la anterior, para adaptarle un motor y a la cual lograron instalarle unas hélices que les proporcionaría el impulso que necesitaban. Esta máquina, tripulada por Will y Orff, pesaría un poco más de 300 kilos. Otros experimentadores se habrían sentido muy amargados al enterarse que lo que ellos no habían logrado aún, los hermanos Wright lo habían conseguido en tan poco tiempo. En diciembre de 1903, Orff realizó el primer intento de vuelo en su máquina equipada con motor. Luego, Will, como piloto, hizo otro intento en el que, de algún modo, encontró el ángulo adecuado para el timón delantero. Fue así que los hombres que se encontraban en el carril de lanzamiento se dieron cuenta de que Will no volvería de inmediato a tierra, sino que iba dejándolos muy atrás. El ruido de motor se atenuaba al alejarse. Las alas estaban parejas. Will estaba volando. Recorrió 250 metros en 59 segundos con la esperanza de un vuelo impulsado sostenido. Estos vuelos fueron los primeros en la historia del mundo en que una máquina, transportando un hombre, se había elevado por su propia potencia en el aire en un vuelo plano, navegando hacia adelante, sin reducción de velocidad y finalmente aterrizando en un punto tan alto como aquel del que había partido. En su empresa se gastaron menos de $1,000, mientras que Langley, su competidor, gastó casi $70,000 y no logró ningún vuelo exitoso con motor. La aviación ya era una realidad. A lo largo de los años posteriores, los hermanos Wright prosiguieron experimentando y luchando para defender su patente contra los que querían apropiar el mérito. Pero cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, ordenó la liberación de todas las patentes en aviación que existían para bien de este país. Lo malo fue que así se dejó el camino libre para los oportunistas. Curtiss, por ejemplo, se hizo millonario aprovechando esta oportunidad en la fabricación de sus aviones.
Will murió a los 45 años, víctima de malaria y fiebre tifoidea. Durante los 36 años que le sobrevivió, Orff siguió defendiendo su derecho y el de su hermano de formar parte de la historia. Incluso cuando el Instituto Smithsonian se negó a crear una comisión investigadora para reconocerles el mérito, Orville se molestó tanto que envió su avión original a Londres para su exhibición permanente en el Museo de la Ciencia. Orff murió de un paro cardíaco y fue hasta entonces cuando este avión original, que los Wright habían utilizado en su histórico vuelo de 1903, fue llevado de regreso a los Estados Unidos. En la actualidad se puede admirar en el salón principal el nuevo Museo Nacional del Aire y del Espacio en la ciudad de Washington.